Servicio Divino de Palabra, domingo 18 de diciembre de 2022, Obispo Berardo. Bien, mis amados hermanos, para hoy tenemos el texto en Zacarías capítulo 2, versículo 10, donde dice: Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Bien, mis queridos hermanos, a todos queremos dar una muy cordial bienvenida, también transmitir los cariñosos saludos, deseos de bendición de nuestros apóstoles y todos los hermanos con los que nos hemos encontrado últimamente. Sean ustedes receptores de todo ese cariño, que es mucho más que un saludo, que una formalidad. Es el amor de los hermanos que se expresa por lo que sentimos unos por otros. Y hermanos, hemos escuchado este himno tan hermoso que dice que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Y de alguna manera esto nos dice y nos habla de la protección de Dios hacia cada uno de nosotros. Implica y requiere de nosotros que nos coloquemos debajo de esa sombra, debajo de esa protección que Dios ofrece a todos. Y parte de eso es lo que significa este servicio divino, ¿no? Para ustedes, hermanos, aquellos que no pueden estar en los servicios divinos, va dedicado especialmente a ustedes. Y es el cumplimiento del mandato de los apóstoles, ¿no? De que pueda llegar el Evangelio a todos. Y en este caso ustedes, los que no pueden estar, esa dedicación del apóstol para que a nadie falte lo necesario para la redención. En la visita de los siervos, cuando les suministran Santa Cena, pero también en la provisión de la palabra, cada servicio divino, para que todos podamos estar alimentados y fortalecidos. Y todo eso nos es mostrado por el Espíritu Santo. El servicio divino de hoy nos dice claramente, ¿no?, que es el Espíritu Santo el que nos muestra que Dios está presente y que eso entonces nos produce alegría. Lo primero que tenemos que pensar es por qué sentimos gozo, qué es lo que nos produce el verdadero gozo en el Señor. Porque uno podría hacer una lista de cosas que le dan alegría, que le gustan, objetivos que logra, en fin, cosas que suceden a nuestro alrededor que podrían ser de alegría. Algunos tenemos esos momentos de alegría, de felicidad y nos hacen tanto bien, tanto bien. Pero también sabemos, hemos experimentado, cualquiera de las cosas que vivimos siempre son momentáneas. Todas las alegrías que nos tocan vivir, un día dejan de ser tan importantes para ser sustituidas por otras, que pueden ser tristes o alegres, dependiendo lo que ahora nos toca enfrentar. Acá se trata de otra cosa, de un gozo permanente, de aquel que reconoce, que se da cuenta, que sabe. Es Cristo el que me quiere alegrar, es el Espíritu Santo, es Dios mismo que se hace presente y me dice, a partir de cuánto me ama, que quiere que estemos juntos eternamente. Cuando uno se da cuenta de eso, todo lo demás que produce alegría, que produce tristeza, queda encuadrado dentro de lo que Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero esto es sustancial, es eterno, es permanente y produce un gozo que subyace debajo de todas las demás cosas, de todas las demás capas que se van superponiendo. Por último, uno es feliz. Y esto explica que hermanos a veces en situaciones muy complejas nos puedan hablar de su alegría y su felicidad de ser un hijo de Dios. Esto es lo que nos demuestra ese obrar. Entonces, a partir del gozo en el Señor, de la alegría que produce el gozo en el Señor, tenemos que estar atentos a su presencia, porque para que ese gozo permanezca, para que ese gozo crezca, para que ese gozo sea realmente permanente y sea perpetuo, que esté para siempre. Y queridos hermanos, lo primero que queremos evaluar es el gozo que nos produce Jesús, con lo que implica su presencia. Cuando Jesús comenzó su actividad, dijo a los hermanos: arrepentíos porque se os ha acercado el reino de los cielos. Era el reino de los cielos, que era Él mismo,
que estaba ahora presente entre los hombres. Cuando finaliza su actividad, ustedes pueden encontrarlo al final del Evangelio de Mateo, en capítulo 28, cuando se produce allí la gran comisión, cuando Jesús envía a los apóstoles a anunciar el Evangelio, a bautizar a todos, a todas las naciones, Él les dice y les promete: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Fíjense entonces que desde el comienzo hasta el fin de su actividad, Jesús afirma y confirma que Él está, que está presente el reino de Dios y promete: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La presencia de Jesús entonces es una constante para el hombre que lo acepta y que cree en Él. ¿Y por qué es tan importante y tan valiosa? Porque esto que acabo de decir, se os ha acercado el reino de Dios, el reino de los cielos, es lo que el hombre busca constantemente. El ser humano anhela esto en su esencia, poder vivir pleno y feliz para siempre. A veces lo buscamos equivocadamente, pero cuando encontramos a Jesús nos damos cuenta que Él nos vino a mostrar a Dios para que lo pudiéramos entender, para que lo pudiéramos vivir, para que nos pudiéramos dar cuenta, en definitiva, qué es Dios, qué quiere para nosotros. Ante la imposibilidad nuestra de redimirnos por nosotros mismos, Él se hizo cargo. Fíjense cómo no vamos a sentir gozo de todas estas cosas, cómo no nos va a producir un gozo profundo y permanente el saber que Dios no tuvo a menos hacerse hombre para que yo y vos lo pudiéramos comprender, para que lo pudiéramos vivir, para que pudiéramos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, y cuando entonces lo vamos cumpliendo, eso nos produce alegría, porque nos vamos acercando a Él, porque vamos viviendo en Él su sentir, porque vamos sintiendo en nuestra alma que Él mismo va habitando nuestro corazón a partir de lo que sentimos. Entonces, el primer síntoma de gozo es reconocer que Jesús nos trajo a Dios, nos acercó a Dios para que lo podamos vivir y lo podamos sentir así. También sentimos gozo en el Espíritu Santo. En este tiempo nada sería posible sin la actividad del Espíritu Santo. Dios se hizo en persona presente en el primer momento, Dios se hizo presente en Jesús en otro momento del plan de redención, y en este momento del plan de redención Dios se expresa por el Espíritu Santo, también en cumplimiento de las palabras de Jesús. Cuando Él se iba, dijo: enviaré el que les dé consuelo para que tome de lo mío y os lo haga saber. Y a veces pienso en esta figura, salvando las distancias, cuando alguien va a visitar a un pariente, alguien que está lejos, a veces lo hemos escuchado de nuestros familiares inmigrantes, ahora es más fácil todo, pero en aquel momento me acuerdo cuando alguien volvía de la madre patria, de esos lugares de donde habían nacido, entonces se reunían todos para que les cuente cómo estaban, para que les digan cómo vivían, qué comían, de qué trabajaban. Era su gozo saber cómo estaban. Y queridos hermanos, siento siempre que el Espíritu Santo nos cuenta del reino de Dios, nos cuenta de lo que Dios nos está preparando, nos cuenta de cómo vivir ahora ya en preparación de lo que nos espera en el futuro. Nos dice lo que Dios quiere de mí y de vos, de cada uno de nosotros. Y esto nos produce también un profundo y un permanente gozo. Entender, ya no con la razón, sino vivir en el corazón, Dios espera de mí que pueda sentir como Él. Y esto me da alegría, tratar de lograrlo. No me detengo en los fracasos, ni míos ni tuyos. Pero sí nos alegramos en los avances, aunque sean chiquitos, aunque sea pequeño. Cuando avanzamos algo en el sentir de Cristo, esto produce gran alegría. Ya la Escritura también lo dice, ¿no? Que los ángeles, los cielos se alegran cuando un pecador se arrepiente. Y cuando logro arrepentirme, cuando logro modificar algo en el corazón, esto produce gran alegría, ya no solo en los cielos, también en la comunidad, también en lo interno de la propia alma. El Espíritu Santo nos muestra esto, nos hace saber esto, nos cuenta todas estas cosas,
y esto va produciendo en nosotros ese desarrollo y crecimiento. Fíjense los motivos por los cuales nos alegramos y sentimos que Dios esté presente en Jesús y en el Espíritu Santo. Seguimos hablando de Dios presente entre los hombres. Queridos hermanos, también podemos sentir gozo en la comunión entre los hermanos. Hace pocos días dijimos a los confirmantes, decía el apóstol mayor, cuando los invitaba a colaborar, cuando los invitaba a servir, dio como una condición previa, estar dispuestos a perdonar. Porque en el servir, sin duda hay errores, en el servir de los otros, y entonces el apóstol mayor con esa visión tan clara enseñaba esto, ¿no? Miren, los invitamos a colaborar, a servir, Dios no les va a pedir nada que no puedan hacer, pero hay que estar dispuesto a perdonar, porque está seguro que va a encontrar errores, que esos jóvenes van a encontrar errores, pero ahora somos nosotros. Para vivir gozo en la comunión entre los hermanos hay que estar dispuesto a perdonar, porque si no nos detenemos en las pujas que hay entre nosotros de razón, de poder, de ambición, de lo que fuere, y no queremos que nada de esto pueda detenernos, sino por el contrario, alentarnos unos a otros. Esto no quiere decir que lo que está mal no hay que corregirlo, claro que sí, pero nada de esto nos debe detener en el camino, sino por el contrario. El que se equivoca tenemos que alentarlo para que de nuevo lo intente y pueda hacerlo mejor. A veces soy yo, a veces sos vos. Pero esto es lo que produce verdadera comunión y eso da gozo cuando uno se siente fortalecido. Recordamos, una comunidad fuerte es aquella en la cual el más débil de sus miembros se siente contenido. Y la gran pregunta que siempre me hago ante esto es, ¿quién es el más débil? Seguro que en algún aspecto soy yo, en otros sos vos. Todos nos queremos sentir contenidos dentro de la comunidad. Y esto no lo tiene que hacer Dios. Dios ya nos incluyó a todos porque nos ama y nos perdona. Pero nosotros tenemos que facilitar el camino al otro. Y el apóstol mayor coloca hoy ejemplos de cuando también el profeta Zacarías entonces mencionaba que en aquel tiempo en Jerusalén, está hablando del tiempo futuro, que hoy podemos leerlo como el tiempo actual. Se gozarán, dice, los ancianos que estarán apoyados en sus bastones, también los niños. Está hablando de los más vulnerables. Y en el medio todos nosotros. ¿Es este el tiempo en mi comunidad? ¿Hice yo lo necesario en la comunidad para que todos estemos felices y contentos? Si me doy cuenta de que algo no hice, quiero hacerlo. Si algo hice mal, quiero modificarlo, para que entonces todos nos podamos sentir felices, que el gozo produzca, que la comunión produzca gozo en nuestros corazones. Y también produce un gozo especial saber que el Señor estará cuando se produzca el arrebatamiento de su pueblo. Y de nuevo esto el Espíritu Santo constantemente nos lo hace saber. Jesús vuelve a venir, esta es nuestra certeza. Jesús vuelve a venir y esta es nuestra alegría, saber que las cosas no quedan así. Jesús vuelve a venir y nada lo detendrá. El espíritu de abajo sabe que puede detenerme a mí, que puede detenerte a vos, pero no la venida de Cristo. El apóstol mayor nos ha recordado últimamente, el Señor no modifica su plan de redención, sigue dándonos lo necesario para que podamos ser salvos. Entonces la clave está en que yo sepa que el que se puede detener soy yo. Y trabajar allí con la presencia de Dios, sabiendo que Él estará presente también cuando venga a buscarnos y que su misericordia será sobre lo que no haya podido lograr. Y en esto también confiamos y nos da un profundo consuelo saber, hay tantas cosas que no logro, el Señor tendrá misericordia con ellas. Entonces, queridos hermanos, vemos que el gozo en el Señor, el verdadero y profundo gozo, es saber que Dios hace lo necesario y trabaja constantemente para nuestra redención, que no dejó sola a su creación, que está presente,
que no nos abandonó a merced del pecado cuando como hombre le dimos la espalda a Dios. Él se volvió a hacer presente. Que no nos dejó solo cuando no lo podíamos comprender, se hizo presente en Jesús. Que no nos dejó solos cuando murió en la cruz, sino que el Espíritu Santo nos vuelve a hablar de la presencia de Dios. Todo esto produce gozo, el gozo en Cristo que nos muestra a Dios, el gozo en el Espíritu Santo que reafirma constantemente la promesa, el gozo en la comunión de los hermanos, en las comunidades, el gozo de saber que Jesús vuelve a venir y Él estará presente para ayudarnos. Amén.